Entonces, nos conectábamos y posteriormente revisábamos los productos a través de un método que obtiene los datos desde una consulta y posteriormente se cargan a través de un Data Grid View. Dejamos pendiente el login, que es lo que vamos a revisar ahora, entendiendo que con este login vamos a habilitar alguna otra opción. Resumen, la conexión que sabe hacer. Tenemos la conexión, los parámetros, creamos un objeto llamado DataReader, que lo único que hace es conectarse a la base de datos a través de la consulta, y el objeto conexión que ya está asociado a la clase que está creado. Lee el contenido de la tabla, lo transforma en una lista de productos y se lo pasa como argumento al Data Grid View. Otro objeto que lo voy a ver ahora, lo vamos a crear acá. Esto retorna una lista de productos pasándolos primeramente a través de un data reader. El data reader es simplemente un objeto de lectura de datos que no es contenedor, por lo tanto no los puedo mantener en memoria, solamente hace como vínculo de origen de datos. Vamos a crear otro objeto y este le vamos a llamar public data table get tabla productos. ¿Cuál es la diferencia? Que esto retorna un data table. Por ahora vamos a retornar null para que no me reclame. ¿Qué es un data table? Déjame buscar aquí, capaz que ¿sabéis qué? Porque se lo he nombrado nomás. Espérate. Ahí está. Ya. El método se llama public get tabla producto y retorna un data table. De acuerdo a lo que estamos viendo, va a retornar eso. O sea, la pega de este método es conectarse, ir a la base de datos, adaptar y retornar. ¿Cómo? El código es tal cual. Acá arriba existe el data table y el dataset. El SQL Data Reader ya lo ocupamos y ahora vamos a ocupar el MySQL Data Adapter. Y aquí está lo importante. ¿Por qué aquí se llama MySQL Data Adapter? Porque es la forma en que MySQL sabe convertir. Si fuese Microsoft tendría que decir SQL Data Adapter. Entonces se fijan que el objeto es el mismo, pero la forma como lo hace es distinta. Por lo tanto, si esto ustedes lo quieren transformar para SQL Server y MySQL, podríamos agregar el espacio nombre y hacerlo todo de una vez. Pero sería mejor separarlo en conexiones distintas para evitar posibles conflictos. Entonces, el código es, lo primero que hay que hacer es crear el dataset. ¿Sí? El MySQL.data. Esa es la pregunta. Ahora, try, catch.
Vamos a copiar eso. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Tengo el dataset, recuerde, tengo eso. ¿Qué nos falta? Cargar la tabla. Entonces lo que hay que hacer aquí es, los métodos más importantes son, ¿qué dice? El data adapter, hay que crear un new MySQL data adapter y ahí está la observación. Necesita dos parámetros, el string y necesita la conexión. Entonces, ¿qué estamos diciéndole? Créate un data adapter con esa consulta y con esa conexión. La conexión ya está abierta porque la vimos cuando nos conectamos desde el formulario. Por lo tanto, el connection ese. Y aquí viene la otra línea que es tremendamente importante. A ese data adapter hay que ocupar el método fill. Y el método fill dice agrega o actualiza filas en system data dataset. Mire cómo tiene varias formas. Dice agrega filas en un intervalo y ahí dice data table, dataset, y ahí tiene varias formas de construir. Entonces lo que yo quiero construir es a partir de, este es el que sirve. Quiero llenar el adapter a partir de un dataset y lo que quiero construir es un nombre simbólico para la tabla que va a traer los datos. Entonces yo aquí le digo, ¿quién va a poblar el adapter asociado al dataset? La pregunta es, ¿qué nombre le damos al data table? ¿Cuál sería un nombre adecuado para el data table? Producto, ¿no? ¿Por qué? Porque el nombre de la tabla. ¿Qué es eso? Eso es la tabla producto, ¿no? ¿Y qué es eso? Ahí está el dataset, ¿no? Mira, lo voy a dejar aquí al lado, espérate, para que lo especifique. ¿A dónde estaba? Ahí está. Ese veo, ¿no? No se alcanza a ver. Ya veamos. El adapter crea la SQL, o sea, estamos creando eso. Acabamos de crear eso. Tenemos la conexión, tenemos la consulta, nos conectamos a la base de datos. Estamos listos con el adapter. Después tengo, como ese adapter ya existe, estoy aquí. Dice adapter.fill. Ahí está, ¿o no? Entonces, dice adapter.fill. Entonces, ¿cuál es el tema? Adapter llena este dataset con el data table que se llama producto. Pero ¿qué hace el método fill? Toma todos los registros que obtuvo de aquí y los carga y los puebla en una data table que se llama producto. Entonces lo que estamos haciendo aquí es llenar a partir de un dataset el adapter y en el fondo ahí que tenemos la copia de una tabla en un data table. Es el concepto. El adapter, la palabra lo dice, transforma filas y columnas físicas en data rows y data columns. Eso es lo que hace. Ahora está encapsulado, no se compliquen, nunca nos vamos a preguntar eso, o sea, está hecha la cuestión. Está de claro que podríamos investigar cómo lo hizo, pero ¿para qué si está hecho? No. Entonces el tema puntual ahora, ¿qué tengo en memoria? Eso que contiene un data table que se llama
producto. Y aquí está la otra observación. ¿Qué tengo que retornar? El data table, ¿no? ¿En dónde está el data table? No está en el data está en el dataset. Entonces, tengo que retornar primero lo que hay en el dataset. Punto. ¿Qué? ¿Cuántas tablas hay? A ver, recordemos primero. ¿Cómo saco el primer elemento de un list box? El list box se llama lista. Dígamelo simbólicamente, ¿cómo saco el primer elemento de un list box llamado lista? Lista no se llama element, es un list box. No es un array list, es un list box. Es lista, se llama lista, punto ¿qué? Ítems, ¿o no? Y después el ítem le tenéis que dar el elemento, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es ítem? Quiero llegar a eso. ¿Qué es ítems? La palabra ítems, ¿qué representa? Todos, ¿o no? Ahora, dijimos, volvamos acá, ¿cuántas tablas hay en el dataset? Puede ser una o muchas. Ok. Entonces, si yo digo, le estoy diciendo this.dataset. ¿Qué? ¿A quién me quiero referir? A los data tables. Ya, ok, está bien. Ahí está. ¿Qué es eso? ¿Y qué es todas las tablas? Sinónimo de todas. Cuando usted tiene mucho en un contenedor, ¿cómo se llama eso? La gente que junta monedas en su casa, ¿qué hace? ¿Qué? Ya. ¿Y sinónimo de colecciona? En inglés ahí. ¿Qué es tables? La colección de qué? De tablas. Por lo tanto, ahora lo que ya les comenté, ¿a quién quiero retornar? Al data table llamada producto. ¿Qué es eso? Mira, se puede escribir de varias formas, con índice o nombre. Por lo tanto, ¿qué acabamos de hacer en esa línea? Fuimos a la base de datos y poblamos el dataset con un data table que viene de la tabla producto. Y como pueden ser varias, yo le tengo que decir al lenguaje cuál. Entonces le estoy diciendo, retorna de este dataset la tabla que se llama producto. O le podía poner esto. ¿Qué es eso? ¿Cuál es más cómodo? Para nuestro escenario ahora, ¿cuál es más cómodo? El nombre, ¿no? Es mejor el nombre porque si yo le digo 0, ¿cómo se llama la tabla? Se puede saber en todo caso, ¿ah? Se puede saber. Entonces ahora, ¿qué acabo de retornar? Un objeto llamado data table. Entonces vamos a ir al producto. Aquí está. Revisemos. A este producto le vamos a tener que indicar, vamos a crear otro data grid view. Ponga atención, de ahí lo revisa. Ahora, ese data grid view lo vamos a revisar antes de continuar. Me conecto, perfecto. Ya, ¿qué tengo ahí? Los productos obtenidos a través del... ¿Nos fuimos por ahí o no? ¿Qué vamos a hacer ahora?
con el otro. ¿Qué vamos a hacer? Con este. ¿Vamos a irnos por acá o no? Ya, vamos a conectarnos. Vamos a ir por el adapter. Vamos a ir para acá. Sacamos los datos. Lleno, dataset, datatable, return S. ¿Estamos, no? Bien, veamos el código. ¿Está detenido esto? Ya. Entonces, dice data grid view 1.dataSource, bla, bla, bla. Entonces vamos a poner data grid view 2, lo mismo, punto data source. Ya, ¿de dónde vamos a sacar los datos ahora? ¿Del dataset? No, de un data table. Ponga atención primero. Form 1.connect.get lista o get tabla. Mira, ¿qué retorna? ¿Y ese qué retorna? Una lista. O sea, es ese, ¿no es cierto? Veamos qué pasa. Veamos qué pasa. Ya me conecté. Me reclama, me dice, there is already an open data reader associated with this connection, which must be closed first. ¿Qué dice ahí? There is already open data reader associated with this connection, which must be closed. Ya hay un data reader abierto que está asociado con la conexión, el cual debe ser cerrado primero. ¿Qué falta? Cerrar la conexión. ¿Por qué pasó eso? No sé. ¿Por qué? Porque la conexión no la cerramos. Porque el data reader quedó abierto, ¿no? Mira, pues, veamos. Porque estamos ocupando una pura conexión, pero ojo, mira. Piensa acá, mira. Ese código es el que devuelve la lista, ¿cierto? Pregunto, una vez que retorna la lista, ¿la conexión la cierra? No, pues ¿qué hay que hacer entonces? Hay que cerrar la conexión antes de volver a tratar de conectarse. Si no te va a reclamar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Entre esas dos líneas que tiene que ir. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Cerrar la conexión. Cerrar la conexión. Listo. Y lo vamos a hacer 2 veces para que funcione como corresponde. Veamos ahora. Me conecto. Ya, ahí está. Ponga atención. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos data grid view? Eso, los dos están en memoria. Pero la diferencia es que eso es una lista. Y eso está en un dataset. O sea, pero obviamente el objeto es un data table. Y claramente las ventajas y las bondades que tiene un data table son mucho más que las que tiene un list. Repitamos, un list es una collection. ¿Pero qué tiene un data table? Ve la pizarra. Tiene todo, ¿no? Entonces, aquí está el concepto. Pues entonces yo podría hacer, como esto devolvió, yo podría poner alguna otra columna. Por ejemplo, no sé si alcancemos ahora, pero lo podríamos colocar. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que eso es una lista en memoria y esto está asociado a un data adapter y eso es una tabla, un data table. Ventajas de esto, que yo al dataset le puedo agregar, por ejemplo, en la tabla de productos, ¿cierto? Sí. ¿La tabla producto se podría relacionar con otra? Derechamente. Sí, absolutamente. Entonces, yo puedo traer una tabla que se relaciona con la tabla producto y sin ningún pero la agrego al dataset. Entonces, seguimos cumpliendo con el diseño de que el dataset es una colección de data table. No sé si tengo otro, mira, para que vean la distinción, mira, miren lo que va a pasar, lo voy a hacer al tiro aquí, déjame revisar
en la base de datos, dame un segundito, localhost, quiero que veamos algo primero, espérate. Revisemos lo siguiente. En realidad, la base de datos no tiene ninguna seguridad, así que no nos vamos por ese lado. Pero, mira, tengo una tabla que se llama usuario. Vean acá en la pizarra. Miren, chiquillos. La tabla usuario. Tengo a 3 personas ahí, ¿o no? Ya, colaboremos todos para que entiendan el concepto. Yo podría crear un método que me traiga a todos los usuarios. ¿Me siguen o no? Ya, pero sin la clave. Para que no se vea la clave. Que me diga solamente el login y el... ¿Me siguen todos, no? Repitamos. La clave es user ID, perdón, en la columna, y el otro se llama nombre. Veamos acá. Vamos al Connect. ¿Podría generar algo parecido a eso? ¿Cómo? Arreglémoslo al tiro, mira, arreglémoslo al tiro. Pregunto, ¿tengo que copiar y pegar o lo puedo arreglar ahí? Vamos por lo práctico. ¿Puedo copiar y pegar esto? Ya. Voy a copiar y pegar eso. ¿Cómo se tiene que llamar este? ¿Get qué? Usuarios. ¿Cuál es la consulta? No puede decir asterisco. Ya. User, ID, coma, nombre, from, ¿es así o no? ¿Está bien? ¿Ah? ¿Y por qué where? Aquí no, sí, pero se puede hacer con where. Después lo vamos a tener que hacer. Cuando te tenéis que loguear, ¿va con where o no? Cuando se loguea, ¿usted va con where o no? ¿Sí o no? Sí. Ahora, miren qué interesante. Lo mismo, pero quiero que veamos alguna cosa. Ahora, en vez de llamarlo producto, ¿cómo se llama? Usuario. Y aquí, en vez de producto, funciona. Vamos acá. Vamos a crear, la voy a agrandar, esta cuestión da lo mismo. No me importa si lo voy a... Ahí. Un tercer Data Grid View. Lo mismo, copy paste de esto, ¿no? Entonces, aquí get qué, get tabla. Ese es el Data Grid View, ¿cuánto? 3, veamos. Pregunto, ¿cuántos datasets tengo? Pregunto, ¿cuántos datasets tengo? ¿Cuánto hay? Uno solo, uno. ¿Cuántas tablas tengo? 2. Ahí está. Ahí están los usuarios, ¿no? Y ahí que están los productos. ¿Cuántas tablas tiene el dataset? 2, no son tablas, son data tables. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? ¿Puedo agregarle más tablas al dataset? Las que yo quiera. En teoría, ¿cuántas? Hasta que se te agote la memoria. Eso sería en teoría. ¿Cuál es la ventaja significativa de esto? Para obtener estos usuarios, ¿tengo que volver a ir a la base de datos? No. Ya están en memoria. ¿Cuál? ¿Ahí? Este. Buena tu pregunta. Lo que pasa es que esto, como está conectado a través de un objeto con la base de datos, se pueden agregar filas. Y si tú agregas filas y las grabas, él automáticamente a través del data adapter las graba en la base de datos. No puedo hacer eso acá.
eso para crear una fila, ahí no se olvida del SQL. Ahí se olvida del SQL. Pero ojo con esto, lo que un poco pregunta él. Aquí no tengo ni un drama porque las tablas son una sola. Es una sola. Pero si yo en la consulta tengo un inner join con 5 tablas, no puedo apretar update, ¿no? No puedo porque las tablas están juntas, ¿te fijáis? Yo voy a decir, tráigame todos los alumnos de INACAM Maipú que están en esta clase conmigo. Son varias tablas, ¿no? Van a aparecer todos. Yo no puedo poner update. Porque no hay ninguna tabla que lo contenga todo, ¿te fijáis? ¿Para qué sirve esto? Para cuando tú mantienes tablas que son solo una tabla. Por ejemplo, la tabla producto, la tabla usuario, la tabla cliente, la tabla repuesto, no sé, que es solamente una tabla. Cuando es una consulta un poquito más elaborada, hay que necesariamente crear el código a mano. Ahora, eso de ahí se puede editar, pero te está reclamando. ¿Por qué me está reclamando? Porque el formato no es. Y te fijas que la excepción la maneja el mismo. Entonces aquí yo tendría que poner o alguna cosa ahí. Ahora, ahí está la observación. ¿Cuántos productos hay en memoria? 3. ¿Cuánto hay en la base de datos? 2. Si yo cierro esto, ¿cuántos productos hay en la base de datos? 2. Yo no actualicé nada. Claro, o sea, yo le podría decir update. Pero por ahora hay que tener mucho cuidado porque acuérdese que no va a faltar el que te ingrese una clave repetida. Por eso es que existen siempre los grid, pero los usuarios ingresan a manito con las cajas de texto. No lo ingresan directamente ahí. Ahora, veamos qué otra cosa podemos hacer. Mire, vamos acá. Aquí. Miren lo que acabo de hacer, pongan atención. Acabo de hacer doble clic sobre el Data Grid View 3 y me aparece el método que se llama Cell Content Click. Y ahí dice Data Grid View Cell Event Orgs E. Entonces, ¿qué puedo hacer? Se puede hacer de otra manera, pero cuando yo haga doble clic, me va a mostrar el contenido de lo que hay en esa celda. Ahí dice celo, ¿no? Por si acaso, puede ser la celda o la fila completa. Hay varios métodos. Bien, el objeto que lo contiene se llama Data Grid View Row. ¿Se parece a este o no? ¿Dónde está? ¿Se parece a ese? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Data Grid. Ya, borren eso. ¿Qué queda? ¿Cuál es la diferencia entre Data Grid View Row y Data Row? Mira. ¿Funciona? ¿Cuál es la diferencia entre un Data Grid View Row y un Data Row? Simple, ¿cuál? ¿Dónde existe eso? En la ventana. En el Data Grid View de la ventana. ¿Y los Data Row dónde existen? En los Data Tables de un dataset. Pero se parecen, ¿o no? O sea, yo puedo sacar un Data Row de un Data Table y convertirlo en... Que en el fondo es lo que estamos haciendo acá. Pues. Dejémoslo aquí como comentario por mientras. Espérate. Entonces, volvamos para explicar el concepto. ¿Qué son todos esos? Data Grid View Row. En el Data Table, ¿cómo se llaman? Data Row. Entonces, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Vamos a revisar aquí el siguiente código. Data Grid View Row
fila igual al data grid view 3 punto que rows la colección de filas. ¿En qué fila quiero, qué fila quiero obtener? La row index. ¿Por qué? Vamos viendo para que no se pierdan. ¿En dónde estoy? En el evento que se llama Cell Content Click. Cuando tú haces clic, él te pasa un E. Y el E es justamente la fila donde tú hiciste clic. Y te lo devuelve de esa manera. Entonces yo le estoy diciendo que me transforma en una fila Data Grid View Row, la fila actualmente seleccionada. ¿Y qué quiero mostrarle al usuario? Lo que contiene. Lo que contiene. String usuario igual. Y esto lo pueden anotar, después lo pueden anotar sin ningún problema. Es para convertir objetos. Sí, es para convertir porque lo que estáis trayendo es una row, justamente, es un objeto. ¿Cómo se llamaba ¿cómo se llama la fila? En este caso es era user ID. Entonces me dice, cuando yo haga clic en una celda, tome la fila y de esa fila muéstreme el valor que contiene la celda que se llama user ID. Vamos a ver. Ahora, ¿en qué estoy pensando? De ahí se los voy a comentar, porque en el fondo, ¿para dónde va la micro? Déjenme primero... Es para abrir un poquito la mente en eso. Entonces aquí voy a poner usuario. Ok. Cuando uno está en un Data Grid View, supongamos lo siguiente. Aquí. Está de claro que aquí hay un montón de columnas, ¿cierto? El usuario no tiene por qué estar moviéndose para allá todo el rato. Entonces cuando él hace doble clic, lo más probable es que usted quiera que los datos le aparezcan aquí en las cajas de texto, ¿cierto? Entonces el usuario cuando hace dos clics, los datos, ¿dónde pasan? Del Data Grid View pasan a las cajas de texto. Entonces cuando yo haga clic aquí, ¿qué me dice? Mira, ojo, hice clic ahí. Mira, no estoy haciendo clic en esta, hice clic al lado. ¿Pero por qué tomó esta? Porque yo le dije que me trajera el row cells y ese. Entonces si yo hago clic aquí, también funciona. Independiente de donde yo haga clic, ¿cuál va a tomar? La que yo le puse en el código, ¿te fijáis? Ahora, la gracia de eso sería, hagámoslo al tiro. Supongamos que yo tengo una caja de texto aquí. Cualquiera. O un label, no una caja de texto. Ahí. ¿Puedo traerme el user para acá? Hagámoslo al tiro, mira. Ahí. Textbox 1 y textbox 2. Entonces, no hagamos eso. ¿Qué hago? Entonces digo textbox 1.text igual a ¿qué? Usuario. Y me falta una, ¿no? ¿Cuál es? El otro se llama nombre. Nombre. Y textbox2.text igual a nombre. Veamos qué pasa. Ahí está. ¿Funciona? Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Es cómodo traerse los datos del Data Grid View. Ahora la pregunta mía sería, ¿los puedo modificar?
¿Ah? Cuando hace clic en cualquier, por ejemplo, en arrojas, ahí no aparece la ventana. ¿Cómo? La ventana de porque antes había estaba seleccionando user ID, aparecía una ventana mostrando el nombre. Ah, sí, pues. No, pero ahora hago clic nomás, pues mira. A mí solamente me muestra cuando yo selecciono, por ejemplo, Arturo Rojas, o Luis Peña, o Pablo Díaz. Pero si selecciono a Rojas, no muestra la ventana. A mí me pasa lo mismo. Pero revisen el código, pues ahí está. Si esto actúa sobre el contenido de la celda que tú haces clic, pues. No te dice cuál celda, pues cualquiera. Pero si estaba funcionando eso recién, pues. Pero si esto me funcionaba con y sin comentarios, tal cual. Si hago clic ahí, funciona. Si hago clic ahí, funciona. Si hago clic ahí, funciona. Es al clic nomás. Con las teclas no funciona, tiene que ser con clic. Lo que pasa es que hay también formas de que esto tú no lo puedas modificar. Se puede dejar el contenido solo editable, mira. Si vamos acá, dice log. No, el otro era editable, pero de aquí están las propiedades, ahí está. Editable, read, ahí está, mira. Read only, le colocas true. ¿Se fijaron? Mira, aquí al hacer doble clic me edita la celda, ¿cierto? Allá hago doble clic y no pasa nada porque la propiedad la dejé en read only. Con eso listo, se acabó, chao, no hay drama, nadie puede agregar datos aquí, lo tiene que hacer a través de esto. Cualquier cambio se hace a través de los campos, entonces usted con eso puede validar primero. Por ejemplo, yo tengo un producto y le quiero cambiar el stock, ¿lo puedo hacer? Sí, pues lo puedo hacer. Entonces lo hago a través de las cajitas de texto, pero no lo hago aquí. Se puede hacer, pero es más complejo. Entonces, ahora, ya, sigamos. El login, veamos. ¿Qué debería pasar aquí? ¿A qué tabla hay que consultar? ¿Usuario? Ya. Entonces, ya, vamos acá. Veamos aquí. Antes de continuar, miren. ¿Cuál es la única diferencia entre eso y eso? La sentencia, ¿y qué más? Arreglémosla un poquito. Arreglémosla un poquito, mira. Ahí dice producto, ¿cierto? Y acá dice... Ya, ahí hay una. Esa es una diferencia. Y la otra es... el nombre del data table. Ya. Lo voy a arreglar de la siguiente manera. No le voy a poner get tabla producto, le voy a poner get tabla nomás. ¿Cómo lo arreglamos? Para hacerlo una sola vez. Pregunto, ¿qué tabla voy a consultar? Aquí. Producto. Y en el otro escenario, ¿qué tabla voy a preguntar? Usuario. Entonces aquí, ¿le podemos pasar eso como parámetro?
Sí. Entonces digo string tabla, ¿o no? Coma, ¿qué más necesito? Yo creo que con eso basta, ¿o no? Incluso, en vez de tabla podría ser la consulta, ¿o no? Completita. De una. Con eso basta. Y el nombre de la tabla. Entonces aquí en vez de poner eso, ¿qué coloco? La consulta. Y acá en vez de poner producto, ¿qué coloco? Tabla. Y aquí en vez de poner producto, tabla. ¿Funciona? Veamos cómo lo arreglamos en el producto. Me va a reclamar. En vez de get tabla producto, no puede ser get tabla producto, se tiene que llamar get tabla. Pero aquí me está reclamando. ¿Por qué falta? La consulta. Entonces, ¿qué tiene que decir eso? Select asterisco from. ¿Era producto? Coma. ¿Coma cuál? Y la tabla se va a llamar producto. Acá en vez de get tabla usuario, ¿qué le coloco? Tabla de nuevo. ¿Cuál? Select era user id, nombre from usuario, y el otro parámetro usuario. Veamos si funciona. Ya está listo. ¿Cuántos tengo que hacer? 1. ¿Le podemos agregar más parámetros? Sí, pues depende de lo que usted necesita. Si va a pasarle otro campo, no sé, o los campos por separado. Bien, ahorramos tiempo y ahorramos líneas de código, por lo tanto, ahora podemos desechar este, ¿no? Lo voy a dejar solo como comentario, pues ya lo desechamos. Ahí. Ahí está, consulta y tabla. Ya, pero ahora, ¿cuál nos falta? Ya con eso está hecha la pega, ¿cuál nos falta? ¿Qué quiero? Para dejarlos trabajar a ustedes. Tome nota. Eso que está ahí, ponga atención. Eso que está ahí ahora no tiene que estar habilitado. ¿Se alcanza a ver o no? Ah, no. Espérate. Ahí. ¿Se ve ahí o no? Eso ahora no tiene que estar habilitado. No tiene que estar habilitado. Se va a activar cuando usted presione el login. O sea, el login, ¿qué va a hacer? Va a activar la conexión y te va a decir bienvenido, ¿no? Y si tú no eres, te va a dejar. Entonces, repitamos. Eso no está activo. Cuando usted provoque el login, recién se activa este. Si no está logueado, no puede ver este. Porque dice ahí que debe. ¿Me está siguiendo, cierto? Entonces, cuando usted se loguee, se activa el conectar. Y después de conectar puedes ver los productos, ¿vale? ¿Con qué método? La lógica ya está hecha, así, adáptela. ¿Les sirve ese mismo? Es parecido en realidad. O hagámoslo mejor. Espera, déjame buscarlo acá, lo tengo yo. Ya, aquí lo tengo. Sí, es que en realidad es distinto. Ya. Pregunto. Una consulta que me diga cómo conectarse como uno de los tipos que está aquí. ¿Cuál sería? Dígala verbalmente. ¿Cuál sería la consulta? Ya, dígala. Select. ¿Podría ser el usuario? Basta el nombre, ¿no? Select nombre nomás.
No me interesa todo. ¿Cómo? No importa. Select nombre from qué. Select nombre from usuario. Where qué. Where qué. ¿Cómo que texto? ¿Está ahí? No nos podemos escapar de lo que ahí dice. Select nombre from usuario. Where qué. ¿Cómo where nombre? Select eso. From eso. Where eso and eso, ¿no? ¿O no? Seleccione el campo nombre desde usuario en donde el usuario y la clave sean esas dos cosas, ¿no? ¿Cómo sería en el código? Antes de eso. ¿Cuántas posibilidades hay? Si soy yo el que se conectó, ¿cuántas filas devuelve? Una. Una, ¿no? No hay más. No hay posibilidad que sean más. Cuando retornamos los productos, ¿cuántas filas eran? Puede ser una, ninguna o muchas, ¿cierto? Aquí existe una posibilidad que sea 0 o 1. No hay otra posibilidad. Cuando usted se loguea, o hay fila o no hay fila. Ok. ¿Cómo se llaman las filas en el dataset? Las filas no se llaman row. Data row. ¿A quién pertenecen las data row? Al data table. Ok. Entonces el método se va a llamar public. ¿Qué tiene que retornar esto? Un data row. Data row. Vamos a poner get login. Pregunto, ¿este login qué necesita para hacer login? El nombre, el usuario y la contraseña. Ok. ¿Era password o clave? ¿Se entiende eso, cierto? Ya.
Ahora, hasta ahí es como lo mismo. ¿Cómo usted sabe si un array list o un list box está vacío? Dijimos, hay dos posibilidades. O hay fila o no hay fila. ¿Cuándo qué? ¿Ya puede ser mayor que 0? Pregunto, ¿sobre quién queremos evaluar la condición? ¿Sobre el data table? ¿Sobre el dataset? No. Dígame la pregunta en castellano. ¿Qué es lo que quiere saber? Diga la pregunta en castellano. ¿Qué es lo que quiere preguntarle ahí en C#? Veamos. Acabamos de llenar el dataset con la tabla usuario. Pregunto, en esta línea, ¿qué posibilidades hay sobre el data table usuario? ¿Que haya una fila? ¿O que haya 0 filas? No hay otra posibilidad. Entonces la pregunta del millón es, la pregunta en castellano sería, ¿en la tabla usuario hay fila? Esa es la pregunta, ¿cierto? Esa es la pregunta. Entonces pregunto, ¿en dónde? ¿Data qué? Repito la pregunta en español. ¿Hay filas en el data table del dataset llamado usuario? Hay que escribirlo completo. ¿Cómo se llama el data table? Según eso, ¿cómo se llama el data table? Usuario. ¿Qué contiene ese data table? ¿Qué contiene el data table? Filas. Data rows, ¿o no? Por lo tanto, yo tengo que preguntar, ¿hay filas en el data table? Esa es la pregunta. Pero el data table, ¿dónde está? En el dataset. ¿Punto qué? Tables. ¿Table qué? ¿Punto qué? Rows. ¿Punto qué? Contain. No es contain. No puede ser punto row, falta algo. Acuérdate, listbox.items. ¿Qué? ¿Cómo sé cuántos hay? En un listbox, ¿cómo sabe cuántos hay? Items. ¿Qué? Count. ¿Qué estoy preguntando ahí? En el fondo esa pregunta, ¿qué está diciendo? Si no hay filas. Si no hay filas, ¿qué tengo que retornar? ¿Qué retorna esto? Un data row. Pero si no hay filas, ¿qué retorno? No puedo retornar un mensaje. Nada. ¿Cómo retorno nada? Null. ¿Qué significa que esta cuestión retorne null? Que el gallo no existe. No existe. Esa es la respuesta. No hay. El que retorne null significa que no es él. No lo encontró. Y si acá pasa por esto es porque hay algo. ¿Qué tiene que retornar? No es el data row. Pregunto, ¿qué es eso? No es una tabla. ¿Qué es? Las filas. ¿Y cuántas tengo que retornar? Una. Solo una. ¿Cuál? ¿Cuál? Pregunto, ¿cuántas filas puede haber máximo? Una. Una nomás, pues si no hay más. Entonces, ¿cuál fila tengo que retornar? La única que hay. ¿Y en qué posición está? No es 1. Es 0. 0. Entonces, copy-paste eso. Entonces, eso hasta ahí es igual
retorne, pero ahí con qué, ¿cómo menciono a la 0? Con el corchete. Si el gallo no existe, retorna null. Pero si existe, ¿qué retorna? No es la posición. Es la única fila que hay en el data table. No hay otra. Ya, vamos a ver. Me voy a ir al login para revisar si esto está funcionando. Ya, cuando haga clic sobre este botón, ¿a qué método tiene que llamar? Al método que se llama getLogin. Entonces, ¿qué retorna si yo no estoy? Null. GetLogin, ahí está. ¿Qué necesita el getLogin para funcionar? Ahí dice. 2 strings. ¿De dónde saco el primero? ¿De dónde saco el primero? De la caja de texto, ¿no? ¿Cómo se llama? Textbox user, y el otro se llama textbox password. Entonces digo getLogin con textbox user punto text punto, hay que ponerle un toString, ¿cierto? Coma, ¿cuál es el otro? Textbox password punto text punto toString. Ya, si eso es null, ¿qué significa? ¿Qué pasa? Que no está ahí. Me falta un punto y coma, ¿dónde? Ahí, vale. Veamos. Eso hay que deshabilitarlo, pero veamos. Login. Algo. Sí, me tiró un error. Dice, utilice la palabra new para... ¿Qué me está reclamando aquí? Ah, ya sé por qué. ¿Por qué hay un error ahí? Ya sé por qué, pero... ¿Por qué me está tirando que esperaba una conexión? A ver, vean lo que hice. Lo voy a ejecutar de nuevo. Yo fui al tiro ahí, ¿o no? ¿Y qué me faltó? Claro, ahí tiene que ir, pues yo no lo estoy haciendo ahora, ¿te fijáis? O sea, ahora lo estoy haciendo por ahí, ¿te fijáis? O sea, que eso no tiene que estar. Ahora estoy conectado, ¿vale? Ahora sí. Ahora me puedo loguear. Entonces, login. Ahí la clave y el usuario. No está ahí. ¿Cuál es el tipo? Veamos. Era lpena 123. Veamos. lpena 123. No reclama. ¿Qué significa? Que sí está. ¿Estamos? Ok. Entonces, eso lo voy a subir al tiro. Lo que deberíamos hacer es que eso esté inhabilitado. Entonces, eso que está ahí lo podríamos hacer en el login.
en el login. Ya, lo voy a comprimir y se los paso al tiro. Entonces esto se llama Windows Form MDI. ¿Dónde lo veo?